Bien. Con un sistema bancario incapaces de devolver los dólares, los euros o las divisas en general. Es decir, cuando el cliente quiere retirar sus divisas, sus dólares o sus euros, la respuesta del banco es que simplemente no hay dólares, no hay euros, no hay divisas, no hay plata. Situación que genera una devaluación del boliviano y pérdida del poder adquisitivo. Es decir, la plata ya no alcanza. No se puede ya comprar varios productos, los precios se incrementan y además tenemos las reservas internacionales más bajas de los últimos años. Es decir, de los más de 15.000 millones de dólares registradas el año 2014, a la fecha tan solo quedan 1.700 millones de dólares. Y en divisas, un poco más de 160 millones de dólares. En resumen, los bolivianos no producimos, no estamos produciendo, no somos competitivos en el contexto internacional. Por tanto, los bolivianos ya no tenemos plata. No hay plata. Situación que genera bastante desconfianza en los ciudadanos y que ha llevado además a rebajar la calificación de Bolivia con triple C, una medida de riesgo muy alta al borde del default. Pero, ¿por qué no hay liquidez? ¿Por qué no hay euros? ¿Por qué no hay dólares? ¿Por qué se agotaron las divisas? Veamos con un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa del rubro de textil deja de producir, ya no produce, ya no vende, ya no genera ingresos, ya no tiene plata. Por lo que esta empresa tiene dos opciones, es decir, mejorar o innovar, etc. O caso contrario, cerrar la empresa, cerrar y transitar hacia otro rubro, hacia otra actividad que le genere ingresos, que le genere dinero. A esta empresa, en términos de una economía nacional conducido por el Estado, se conoce como modelo económico. Entonces entenderemos que si nuestro país ya no tiene los mismos ingresos, ya no tiene plata, es porque el modelo ha dejado de funcionar. Es decir, ya no genera los mismos ingresos, ya no genera dinero, ya no genera plata y por tanto ya no puede cumplir con sus objetivos. Pero, ¿en qué consiste el modelo? El modelo económico denominado social, comunitario y productivo consiste en capturar los excedentes de los recursos naturales, particularmente del sector hidrocarburífero, considerado como sector estratégico, en un 85% de los más de 6.000 millones de dólares al año. Es decir, quedaba para el Estado entre 4.000 a 5.000 millones de dólares año, los cuales se redistribuían a través de los denominados sectores generadores de ingreso y empleo encargados de generar industrialización, es decir, a empresas estatales, a empresas privadas a través de créditos productivos, intereses muy interesantes, etc. Y también a los denominados bonos sociales, bono Juan Azurduy, bono Juancito Pinto y otros. Pero este modelo económico ha sido viable mientras los recursos naturales generaban excedentes. Ahora se agotaron y por supuesto ya no es viable seguir financiando a estos sectores. Es decir, agotada la producción gasífera, disminuyen lógicamente las exportaciones. Y más al contrario, se sigue subvencionando las importaciones de combustibles
entre otros. Por lo que se genera una crisis comercial en la balanza de pagos por presentar saldos negativos. Esta crisis nos indica la urgencia de diseñar y aplicar medidas estructurales precisamente para este problema estructural. Pero las medidas del gobierno, más que estructurales, son coyunturales paliativas que no atacan al verdadero problema, que es un problema estructural, lo que devela que el negocio o el modelo, pese a no generar ingresos, se decide mantener vigente con el discurso de transitar hacia una industrialización con sustitución de importaciones. Pero, ¿cómo financiamos el actual modelo que tenía ingresos de los excedentes de los recursos naturales? Agotados nuestros recursos naturales de las empresas, de los excedentes de las empresas estratégicas, ¿cómo financiamos? Financiamos a través de la deuda pública, tanto deuda externa como deuda interna, y deuda interna principalmente del Banco Central de Bolivia, que afecta, pero terriblemente, a las reservas internacionales. Reservas internacionales que ha disminuido a los niveles más bajos de los últimos años. Reservas internacionales destinadas a fortalecer, a fomentar, a potenciar el gasto público, generándose así un déficit fiscal ya estructural por más de 11 años continuos. Ante un modelo agotado, se determina seguir manteniendo este modelo, pero ya no con los excedentes de los recursos naturales, sino con deuda pública, a través de políticas coyunturales paliativas. Bolivia necesita medidas estructurales ante problemas estructurales. Medidas que fomenten la inversión privada. Medidas que de verdad liberalicen las exportaciones, el sector externo. Medidas que disminuyan el tamaño del Estado, porque cuando más grande el tamaño del Estado, más burocracia, y cuando hay más burocracia hay más corrupción. Estas medidas estructurales nos conducirán por la línea de la prosperidad, por la línea de mejorar la calidad de vida, por la línea del desarrollo económico.